Pero yo al baño. Hola, ¿qué tal amigos de Un Minuto? Espero se encuentren muy bien. Recién un cordial saludo de nuestra parte. Somos los estudiantes Miguel Velázquez Y y yo, Román Jorman Osorio. de Programa de Administración y Seguridad en el Trabajo, tercer semestre. Este video es realizado para la asignatura de riesgos mecánicos y eléctricos. En este caso vamos a tratar estos temas durante el presente video. Pero antes que nada es importante conocer los conceptos básicos como qué es un accidente de trabajo. Bueno, ¿qué es un accidente de trabajo? Según la ley 1562 de 2012, accidente de trabajo es todo suceso repentino pues, que pueda sobrevenir por causa o ocasión de un trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, o invalidez o la muerte, pues ya en un caso extremo. En cuanto a los conceptos básicos, encontramos el incidente, peligro y riesgo. Pero, ¿qué significan estos conceptos? El incidente es un suceso relacionado con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud. El peligro es la gravedad o frecuencia con la que puede ocurrir un incidente y el riesgo es la situación que puede generar un incidente. Riesgo mecánico. Entonces, ¿qué entendemos por riesgo mecánico? Entonces, es un conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión o acción mecánica de elementos de las máquinas, herramientas o piezas para trabajar o materiales proyectados o sólidos o fluidos. En cuanto al riesgo eléctrico, encontramos que es la probabilidad de ocurrencia de un contacto directo o indirecto con una instalación eléctrica, teniendo en cuenta la gravedad de sus consecuencias, sean estos daños personales, daños materiales e interrupción de procesos. Objetivos generales y específicos. Entonces, con objetivos generales tenemos que identificar los conceptos básicos que comprenden los riesgos mecánicos y eléctricos presentes en un entorno laboral, con el fin de definir medidas de control en cuanto a la prevención, identificación y evaluación de los riesgos, a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores en el desarrollo de su labor, permitiendo pues de esta manera garantizar un ambiente de trabajo más seguro y definir pues las responsabilidades que se tienen en cada proceso en la organización, pues dependiendo ya de la actividad que desarrolle, se enfatiza pues en estas actividades. Asimismo, con objetivos específicos tenemos afianzar los conocimientos previos en la identificación de riesgos eléctricos y mecánicos presentes en el entorno laboral, con el fin de generar unas medidas de contención para disminuir un posible accidente de trabajo. Asimismo, evaluar de manera detallada la estructuración de las organizaciones con el fin de determinar su conformación, constitución y descripción de las actividades desempeñadas. Bueno, para este ejercicio práctico hemos seleccionado la empresa de energías de Pereira, la cual es una empresa encargada de brindar servicios públicos domiciliarios, cuyo régimen jurídico se rige exclusivamente por el derecho privado, con cerca de 230.000 usuarios, dedicada a las actividades de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. Encontramos que la misión de esta empresa se enfoca en prestar el servicio de energía eléctrica en forma continua y eficiente, generando desarrollo económico, social y ambiental para todos sus grupos de interés. Frente a los mapas de proceso de la empresa de energía de Pereira, encontramos que esta se encuentra constituida por tres ejes centrales, tres procesos misionales. Encontramos el proceso de soporte conformado por gestión financiera, gestión administrativa, gestión jurídica y gestión de compras. Seguidamente encontramos el proceso operativo, eh, en cuenta subprocesos como lo es la generación de energía, distribución de energía, comercialización de energía y a su vez otros negocios asociados. Por último, o principalmente sobre este mapa de procesos encontramos procesos estratégicos en el cual hallamos el direccionamiento y control estratégico, que es la parte de gestión estratégica, gestión corporativa, desarrollo humano y organizacional, auditoría interna de gestión. Para este ejercicio práctico seleccionamos el proceso operativo, desde el ámbito de generación de energía hasta
gestión de mercado, soluciones energéticas, gestión comercial, atención al cliente. Proceso operativo de la empresa de energía. Bueno, como toda empresa tenemos básicamente unos procesos detallados. En este caso, pues tenemos la zona de captación, la boca toma. Se toma una cantidad de agua. Esa agua entra a un generador, una turbina hidráulica que genera energía mecánica. Esta energía mecánica pasa por unos condensadores para volverse energía eléctrica, por pues, un tema de los movimientos de unos conductores para volverse energía eléctrica. De ahí, esta se distribuye y se organiza mediante un tablero de control con el fin de que, pues, regular la electricidad. Y tenemos la manipulación de estos tableros, pues, con el fin como les comentaba anteriormente, generar una regulación y se puedan distribuir el servicio de energía eléctrica a los usuarios finales. Ya, pues esto iría de la mano pues con las redes eléctricas y distribución, pues como lo decías, a los... Exactamente. Después de que pase por la manipulación de los tableros, inicialmente empieza la red de distribución de energía eléctrica, en donde empieza la instalación de las redes primarias. Estas redes primarias, digámoslo así, son instaladas por usuarios, bueno, perdón, por operarios denominados linieros, que es el trabajo más riesgoso que se tiene, donde es a grandes alturas, donde son unas corrientes demasiado fuertes. Ya tenemos, dependiendo pues de la línea que se instale, tenemos tres niveles, que es alta tensión, media tensión y baja tensión, que es a lo que está sometido los operarios. Bueno, justamente ya que, bueno, haciendo un breve, pues, recordando acerca de estos riesgos eléctricos, pues como lo decías, frente a estos niveles de tensión, las cuales pueden ser muy bajas, de alta o media tensión, recordemos que se pueden generar accidentes como lo son el arco eléctrico, originado por malos contactos, apertura de circuitos con carga, violación de distancias de seguridad o rupturas de elemento. El contacto directo con partes energizadas, recordemos que se presenta muchas veces por negligencia o exposición inadecuada a elementos energizados, incumplimiento de las reglas de seguridad. También encontramos los rayos, por estar localizada sobre una zona ecuatorial y rodeada de océanos. Colombia presenta una alta nubosidad que con la dinámica de los vientos suman cargas electrostáticas, ¿cierto? Frente al contacto indirecto, se presenta por fallas de aislamiento, deficiencias o ausencia de mantenimiento, un deterioro de aislamiento por sobrecorriente. Las sobrecargas, otro punto de interés, ocurren cuando la corriente supera los límites nominales del conductor, aparato de equipo, por aumento de carga sin revisar la capacidad de instalación. También encontramos como riesgos en un cortocircuito, el cual se puede originar por fallas de aislamiento también y pericia del personal que manipula las instalaciones, vientos fuertes o daños de soporte en partes energizadas. Pero, ¿qué puede generar este tipo de accidentes en el cuerpo? Pueden ir desde unas quemaduras a nivel externo o interno, fallas renales, daños en los pulmones, inclusive también hasta la muerte. En este caso, como lo mencionábamos anteriormente, hemos seleccionado como objeto de estudio esa parte final de soporte que brinda la empresa de energía a través de las cuadrillas y sus linieros. Hemos seleccionado trabajos manuales para la adecuación de instalaciones eléctricas. Entonces, en este caso encontramos dentro de la matriz de identificación y evaluación de riesgos el armado de adecuación de pruebas de funcionamiento de equipos e instalaciones, lo cual significa claramente un riesgo eléctrico, y tenemos efectos posibles, contactos indirectos o indirectos con media tensión en la inspección, señalización y ha sido posterior a la conexión. Encontramos que pueden haber controles en el medio. Exactamente, entonces de ahí pasamos a lo que es la evaluación del riesgo, donde determinamos que de acuerdo a la GTC 45 de 2012, entonces obtenemos pues que tiene un nivel de eficiencia en 6, un nivel de exposición en
En 3. Entonces, para mirar el nivel de probabilidad en el tema de la evaluación del riesgo, obtenemos que es un 18%, que es la multiplicación entre el nivel de eficiencia y el nivel de exposición. Asimismo, interpretamos que el nivel de riesgo como tal es un nivel alto. Por tal motivo, Qué pena te interrumpo, ¿no? Ya eso lo vamos a tratar ya más adelante, pero por ahora pues se hace énfasis en que estos accidentes hemos detectado los que mayormente vemos el contacto accidental, como lo decía, armado de ecuación o tendido de adecuación de redes de cableado y acometidas, los cuales pueden llevar a quemaduras, cortaduras, lesiones en la piel, electrocuciones, entre otros efectos. Bueno, frente a ese análisis eléctrico, evidenciamos que los trabajadores deben ser adelantados, no, perdón, capacitados. No, esos perdón. trabajos deben ser adelantados por personal idóneo, como lo dice el texto, realizarlo de acuerdo a su cargo y función, cumpliendo con todos los protocolos y elementos de protección personal. Debe resaltar que ese personal debe cumplir con niveles de capacitación para poder ejercer estas funciones. Asimismo, debemos eliminar y reducir la fricción, con el caso, digámoslo así, de minimizar los riesgos que se puedan presentar, empleando las herramientas adecuadas para el desarrollo de los trabajos, como materiales antiestáticos, como calzado, entre otros, también elementos aislantes, con el fin pues, de reducir, en caso de una electrocución, reducir la afectación como tal en el trabajador. El estudio del sector antes de iniciar las labores se realiza con el fin de identificar el entorno pues, que rodea el sector donde se está desarrollando el trabajo y se debe tener conocimiento de la zona, o sea, la ubicación geográfica y demás, con el fin pues, de determinar Esos factores que esos pueden influir factores y durante el desarrollo de las actividades, sí. caracterizarlo pues que se determine que sea efectivo y eficaz en el momento pues de realizar la labor. Bueno, ya hicimos el análisis de los riesgos eléctricos, ahora pasemos a los riesgos mecánicos. Bueno, sí, Miguel. Entonces, ahorita tenemos que los peligros identificados como tal, pues tenemos manipulación de máquina con engranajes, objetivos inmóviles, atrapamiento en el vuelco de los tractores, carretillas, vehículos, máquinas, pues los elementos que son empleados para la ecuación de las redes o en las máquinas directamente. Caída sobre los objetos, pues ese ya lo tenemos como el trabajo en alturas que se Sí, desarrolla. Trabajos que incluyen martillazos, cortes con tijeras, cuchillos, filos y punzamientos, con agujas, cepillos, púas, etcétera. Entonces, tenemos pues que todo este tipo de herramientas puede causar alguna afectación en los trabajadores si no se usa de manera adecuada. No claro, solamente por el tema de la electrocución, sino también por el tema adecuado y la impericia o la idoneidad como tal que se tiene para desarrollar el trabajo. claro. Y adicionalmente, estos riesgos mecánicos pueden representar para la salud del trabajador desde cortes, golpes, heridas, amputaciones de miembros del cuerpo, contusiones, hemorragias producidas por choques contra objetos de equipo de trabajo o inmóviles, o inclusive hasta la muerte, dependiendo pues la gravedad. Exactamente, Miguel. Y lo más importante, un caso como específico, que no solamente puede ser la electrocución, los daños que cause, que son quemaduras internas, sino también externas, Sí, sino si se está desarrollando un trabajo en alturas, puede, digámoslo así, una persona quedar parapléjica o parapléjica, pues dependiendo de la gravedad de la situación, la altura que desarrollen. Entonces es importante claro. usar todos los elementos de protección personal, pues con el fin de desarrollar sus trabajos. Y ya para la evaluación del riesgo, pues entonces tenemos que la mayoría del nivel de eficiencia que tenemos de acuerdo a la GTS 45 Sí, es un nivel de 6. Y el nivel de exposición, pues ya lo tenemos que es 3 en unos casos y 2 en un caso específico. puntualmente, ¿cuál sería? Entonces tenemos dos, que en los trabajos que incluyen martillazos, cortes con tijeras, cuchillos y filos o punzamientos, tenemos que un nivel de exposición de 2, pues teniendo en cuenta que es un riesgo, eh, digámoslo así, no aceptable, pero Sí, sigue siendo un nivel de afectación alto. bien. Análisis de la matriz de riesgo mecánico.
Bueno, las tareas específicas que acabamos de relacionarles, es importante que todos los procesos deben llevar el cumplimiento de los protocolos para el desempeño de los procesos. Para el desempeño de estos procesos es importante destacar que hay una guía establecida para el uso de estos elementos, que es utilizarse con todas las guardas o generar ese tipo de cambios o organización en la parte operativa con el fin pues, de reducir los accidentes de trabajo. Asimismo, en el cuarto de máquina se basa, digámoslo así, en la distribución de energía que a las redes principales. Pues aquí tenemos la manipulación de los elementos de manera adecuada para evitar los accidentes laborales. Tenemos que la necesidad de incluir y reforzar la teoría y el uso de los elementos de protección personal en el desarrollo de estas actividades laborales. Como lo mencionaba anteriormente, es importante el uso de los EPP para el desarrollo desarrollo correcto de la labor No, diaria. y es algo fundamental para la protección del trabajador. Realmente es irreemplazable los elementos de protección. Exactamente. Ahí va también la responsabilidad del trabajador para usar los elementos que le son entregados, que pues, las empresas están obligadas a entregar los elementos de protección personal para que puedan desarrollar de manera segura el trabajo. Lo cual Asimismo, iría de la mano con los controles administrativos que generaría la empresa para velar por su exactamente. Por seguridad. eso es importante la realización de la matriz de riesgos, con el fin de determinar las afectaciones y los entornos de trabajo, pues qué falencias presentan y fortalecer y evitar este tipo de ocurrencias. Bueno, ya frente a esta estimación y evaluación de riesgo, encontramos en cuanto, bueno, eso ya a nivel general, ¿cierto? Exactamente. Entonces, como les habíamos explicado en otro, pues hace poco, entonces tenemos acá que el nivel de afectación, esto ya lo vemos como en el tema de los riesgos mecánicos, en el nivel de afectación o la interpretación pues que tenemos o la probabilidad de ocurrencia de un accidente de trabajo es alto. Y un nivel de consecuencia puede ser 25, pues de acuerdo a lo que nos relaciona la GTS 45. Y un nivel de intervención, pues tenemos, en nivel de intervención o interpretación, tenemos pues, que es un, digamos, nivel alto y ningún riesgo es aceptable, puesto que hay que hacer una intervención de manera inmediata para corregir este error, los accidentes, perdón. Claro que sí, Jorman. Recordemos que estos criterios empleados para la identificación de los riesgos son basados en la Guía Técnica Colombiana, la GTC 45, Guía para la Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. En ese sentido, los trabajadores están expuestos a un alto índice en la materialización de riesgos, en una tasa de afectación que oscila entre el 35 y 40%. Miguel, de verdad que sí, es muy importante conocer este tipo de afectación con el fin de generar esa estrategia para hacer la intervención directa. El nivel de probabilidad de todos los riesgos identificados prevalece como alto, convirtiéndolo en una no aceptabilidad en su valoración. Al evidenciar una tasa alta en ausentismo laboral, se enfatiza en el uso de los elementos de protección personal. Como lo comentábamos anteriormente, es muy importante el uso de estos elementos. En el nivel de eficiencia se encuentran peligros que pueden llegar desde generar consecuencias de mayor impacto, por lo que recibe un valor de ponderación de 6. En el nivel de exposición encontramos que los trabajadores se encuentran constantemente expuestos, recibiendo una calificación de 3. Bueno, frente a lo anterior, unas recomendaciones generales que se pueden plantear es contar con la idoneidad suficiente para desarrollar la actividad, lo que comentábamos inicialmente, fundamental la capacitación que brinde la empresa hacia sus trabajadores. Es importante tener una constante capacitación y evaluación del cargo, saber la capacidad que tiene el trabajador de desempeñar esa labor, una evaluación constante, exámenes médicos y conocer sus afectaciones a la salud con el fin de disminuir. Eso ya nos basamos en los controles que se hacen, ya sea de intervención o controles administrativos, con el fin de saber eso y saber las condiciones como tal del trabajador. Claro, no podemos dejar de lado la aplicación de normas establecidas y los elementos estandarizados para el desarrollo de la actividad. Como lo dices, fundamental, claro, saber qué legislación, la normatividad que está rigiendo el desarrollo de las actividades y cómo a nivel de los diferentes ministerios se regulan todo este tipo de actividades. Exactamente. Es importante aclarar a los trabajadores que cuando van a realizar las labores
diarias, no se puede realizar estas bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas. Es importante que estén en excelentes condiciones para desarrollar sus trabajos con alta tensión o media tensión o baja tensión, pues puesto que es un factor muy importante que puede poner o llegar a poner en riesgo o en peligro su vida. En caso extremo, llegar hasta la muerte. Todas las personas deben estar en sus 5 sentidos para realizar pues, adecuadamente las actividades y evitando pues, accidentes laborales. Para finalizar, encontramos la realización de revisiones médicas a los trabajadores y también a los elementos y herramientas que usan los operarios. Todo esto pues con el fin de verificar tanto el estado de salud de nuestros empleados, estado anímico y obviamente pues el estado de estas herramientas que utilizan para que no nos puedan generar algún tipo de riesgo a a la salud de nuestros empleados. Como conclusiones, tenemos pues que la evaluación de la estructura de la empresa permitió conocer y contextualizar cada uno de los procesos y el funcionamiento que sirvió como elemento orientador en la construcción de estas medidas de control, en lo que identificamos a lo largo pues, del desarrollo de esta cartilla, Claro que sí. y lo que permitió la prevención y mitigación de los riesgos, tanto eléctricos como mecánicos, presentes en el entorno laboral, en la parte operativa de la empresa de energía Pereira. Bueno, entonces, Todo esto nos ha permitido conocer un poco más acerca de las actividades que desempeña la empresa de energía de Pereira y también de todos los riesgos que en su momento se encuentran expuestos estos operarios. Recalcamos, hemos enfocado la ejecución de este trabajo a las escuadrillas, las escuadras que realizan soportes en la parte de redes, soporte y mantenimiento de las redes que pues llevan la energía a los hogares. sí, además es importante, como lo decía Miguel, las escuadrillas aquí hacen parte de los linieros. Los linieros, ellos tienen que realizar, digamos, la prueba con elementos aislantes, pues que permitan, digamos, manipular este tipo en cuerdas, por decirlo así, o redes primarias, con el fin, pues, de disminuir esas afectaciones que puedan llegar a tener un peligro como tal o Sí. un riesgo que se materialice como la electrocución. Bueno, pues como les comentaba, este ejercicio nos permitió conocer un poco más acerca de la empresa de energía de Pereira y cómo los riesgos eléctricos y mecánicos están presentes en esa empresa, pero también cómo reducirlos, mitigarlos o incluso llegar al caso de eliminarlos. Sí, Miguel, es verdad lo que dice y pues la verdad ese trabajo enriqueció mucho nuestro conocimiento para la identificación de estas actividades en la empresa de energía. Muchísimas gracias. Carlos Germán, a ti gracias por estar realizando este video. Con esto ya vamos por terminar la actividad. Gracias por vernos. Que estén muy bien.